Si tuviéramos que señalar la emoción humana más profunda y la más básica, tendríamos que decir que se trata del miedo, a lo desconocido, a los demonios de este mundo y del sueño. Sean bienvenidas y bienvenidos a Cuentos de Terror para Principiantes. Yo soy su servidora, Sandra Delgado, y el día de hoy ocuparé este pequeño espacio para introducirles al maravilloso y espeluznante mundo de lo sobrenatural. Sé que hablar de clásicos en la literatura puede resultar para muchas personas algo que es aburrido o difícil, pero esto es bastante relativo y se encuentra alejado de la realidad. Lo que les propongo es un acercamiento ameno y amable al género del terror que se encuentra dentro de la literatura universal. Este primer episodio se encuentra dedicado a uno de los maestros del terror, Edgar Allan Poe. Pero antes de comenzar a compartir con ustedes algunas de sus historias más emblemáticas y otras que no son tan conocidas, vayamos a conocer un poco sobre su vida. Sadurní describe que Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y, como cuenta la tradición popular, lo hizo con muy mala fama. Hijo de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allan, que vivía junto a su esposa francés en Richmond, Virginia, acogió al pequeño Edgar, y aunque éste tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Edgar Allan Poe se consideró un caballero del sur, pero ser huérfano conllevaba un estigma para la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos. El Círculo de Bellas Artes de Madrid define a este personaje como un poeta, narrador, periodista y crítico literario norteamericano, que además es conocido por su narrativa de terror y su maestría en el relato de influencia gótica, siendo considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal y padre del género detectivesco. Según Lecturalia y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Poe comenzó a trabajar para diversos periódicos y revistas con los que se ganaba a duras penas la vida. Viajó por varias ciudades de California junto a su esposa Virginia Clemm, quien era su joven prima. Su muerte en 1847, apenas cumplido los 24 años, significaría el derrumbe psicológico de Poe, que se tradujo en alguna de sus mejores y más oscuras obras. Poe practicó varios géneros a lo largo de su carrera literaria, tratando de una manera casi obsesiva temas como la muerte, el entierro en la vida o el duelo. En ese sentido son muy conocidos los relatos como El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El corazón delator o Berenice, entre muchos otros. Además, Poe creó al primer detective moderno de la literatura, Auguste Dupin, personaje que influyó inequívocamente a autores como Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. Edgar Allan Poe murió en octubre de 1849, con tan solo 40 años. La influencia posterior de Poe en la cultura, tanto como popular como académica, ha ido creciendo con el tiempo, y en la actualidad es una figura incontestable, cuyos cuentos han sido llevados al cine en numerosas ocasiones, e incluso ha pasado a formar parte como personajes de numerosos libros, episodios televisivos o largo-cortometrajes. La historia de este escritor me resulta muy interesante porque, bueno, su obra no obtuvo ningún tipo de reconocimiento cuando él estaba vivo, sino hasta después de su muerte. Era un tipo bastante peculiar y, bueno, escribió historias igual de peculiares. Tengo en mis manos un ejemplar de Historias Extraordinarias que fue publicado en el año de 1977 y, bueno, he seleccionado algunos fragmentos de cuentos que son populares y otros que no resultan tan populares para compartirlos con ustedes. Bueno, el primer cuento que he seleccionado lleva por título El demonio de la perversidad. Es uno de mis cuentos favoritos dentro de esta compilación y fue publicado originalmente en el año de 1845. El demonio de la perversidad es un cuento que trata sobre la naturaleza humana y sobre cómo a veces nosotros no podemos controlar los instintos que son propios, aunque, bueno, a veces cuando el demonio de la perversidad acecha, vivimos como en todo este espectro de
lo educado y lo no educado, de lo bueno y de lo malo. Entonces, pues vamos a leer un pequeño fragmento a continuación del demonio de la perversidad. El impulso se convierte en capricho. Este crece y se transforma en deseo. El deseo degenera luego en necesidad irresistible, y ésta se satisface con gran pesar y molestia de quien habla y prescindiendo de todas las consecuencias. Tenemos una labor, una misión que cumplir, y hemos de llevarla a cabo rápidamente. Sabemos que su demora es nuestra ruina. La crisis más importante de nuestra vida reclama con urgencia la acción y la energía inmediatas. Nos abraza la impaciencia de comenzar la tarea y saborear anticipadamente el éxito que inflama nuestro espíritu. Es necesario que emprendamos hoy mismo esta tarea, y sin embargo la aplazamos hasta mañana. ¿Por qué? No hay otra explicación, a no ser que la que nos hace ver con evidencia que esto es perverso. Utilicemos la palabra sin comprender el principio. Llega mañana y también la ansiedad impaciente de cumplir con nuestro deber. Pero con esta ansiedad también llega el vivo deseo de retardarlo otra vez, deseo que sin duda alguna es terrible, porque es impenetrable en su naturaleza. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte es el deseo. Solo nos queda una hora para la acción. Esa hora es nuestra. Temblamos ante la violencia del conflicto que se plantea en nosotros, la batalla de lo definido y lo indefinido, entre la sustancia y la sombra. Pero si la lucha llega a tal punto, prevalece la sombra y nos debatimos vanamente. Suena el reloj. Su campanada es el toque de agonía de nuestra felicidad y al mismo tiempo la diana del fantasma que tanto tiempo nos ha intimidado. Huye la sombra, desaparece. Somos libres. Renace la antigua energía. Ahora trabajaremos, pero es demasiado tarde. Bueno, es momento de ir a un pequeño corte comercial. En un momento regresamos con más cuentos de terror para principiantes. Quédate con nosotros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos de vuelta en Cuentos de Terror para Principiantes. El programa de hoy está dedicado a uno de los maestros del terror, Edgar Allan Poe. Bueno, escritor de origen estadounidense, y nos falta mucho más por compartir con ustedes. Quiero dedicar este pequeño espacio a un cuento que me parece como salido de una película de vampiros, aunque nada tiene que ver con los vampiros, pero bueno, esta se relaciona en un baile de máscaras. Estoy hablando de La Máscara de la Muerte Roja, publicado en el año de 1842. Este cuento nos recuerda lo inevitable de la muerte. Escuchemos, pues, el pequeño fragmento que hemos preparado para ustedes. La fiesta llegaba a su auge cuando en el reloj comenzaron a sonar las campanadas de la medianoche, y entonces, como antes, la música cesó y cesaron también las evoluciones de los bailarines, y también como antes, se produjo una angustiosa suspensión de todas las cosas, pero en aquellos momentos tenían que sonar 12 campanadas, y quizá por disponer de más tiempo, de más segundos de meditación, la muchedumbre guardó un silencio más profundo que nunca, y quizá, debido a ello, hubo mucho más tiempo para que muchas personas de las que se hallaban presentes notasen la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al extenderse el rumor de aquella nueva presencia, acabó por suscitarse entre todos los presentes un cuchicheo que expresaba la desaprobación y el asombro, y, finalmente, el terror, la repugnancia y el horror de todos. En una asamblea de fantasmas como los que he descrito,
bien puede suponerse que ninguna aparición ordinaria o incluso extravagante hubiese producido alguna clase de emoción en aquella reunión. A decir verdad, la coincidencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión superaba los límites del equívoco decoro del príncipe. Hay ciertas cuerdas en el corazón, incluso en los hombres más temerarios, que no pueden tocarse sin sentir emoción. Aún entre los más descarriados, para quienes la vida y la muerte son igualmente pura chanza, hay cosas con las que no se puede jugar o bromear. En efecto, todos los presentes parecían sentir profundamente que tanto en el vestir como en el comportamiento de aquella persona extraña no había ni gracia ni decencia. Su figura era alta y delgada y se amortajaba de pies a cabeza con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro se hallaba dispuesta de tal forma que se asemejaba al semblante del rígido cadáver. Bueno, este fragmento me parece alucinante y bastante envolvente por su nivel descriptivo. ¿Pero qué les pareció a ustedes? Recuerden que pueden compartirnos sus opiniones y algunas otras recomendaciones. Me siento como en una especie de película cuando leo este tipo de cuentos. Y es muy curioso porque se han realizado adaptaciones cinematográficas de los cuentos del escritor Edgar Allan Poe. A continuación les voy a presentar una cápsula que trata justamente sobre el cine y Edgar Allan Poe. Vayamos allá. Las obras de misterio y terror del famoso escritor estadounidense Edgar Allan Poe han sido constantemente fuente de inspiración para muchas películas a lo largo de los años. Te presentaremos algunas de sus obras a continuación. Los ojos del diablo, película de 1990, dirigida por Darío Argento y Jorge Romeo. Esta historia está planteada en 2 capítulos. El primero, un viejo millonario sobrevive a la muerte gracias a la hipnosis. Su esposa, más joven que él, planea con su amante mantener al marido con vida hasta que redacte su testamento. El segundo episodio se centra en un fotógrafo que mantiene una relación con una mujer, amante de los gatos, que en una vida anterior fue una terrible bruja. La Máscara de la Muerte Roja, realizada durante el año de 1964 y dirigida por Roger Corman. Trata de una especie de peste conocida como la Muerte Roja. Ataca despiadadamente un reino en Italia, acabando con todas las vidas que se encuentra a su paso, mientras que el príncipe Próspero y sus amigos llevan una vida sin preocupaciones dentro del castillo, lo que llega hasta las últimas consecuencias. Esta película llama la atención porque es la única adaptación cinematográfica que se ha hecho del relato literario. El péndulo de la muerte. En esta cinta fue dirigida por Corman y protagonizada por Vincent Price en el año de 1961. Conocemos al joven Francis Vernon, quien llega a un siniestro castillo para averiguar la causa de la muerte de su hermana Elizabeth, esposa del atormentado Nicolás Medina, hijo de un cruel inquisidor español. Estas fueron algunas de sus obras de Edgar Allan Poe. Estamos ya casi en la recta final de este video podcast. Sin embargo, me resulta completamente necesario compartir con ustedes este último fragmento de un cuento bastante icónico y muy reconocido por los fanáticos de Edgar Allan Poe. Sí, se trata de El corazón delator. Es un cuento que fue publicado en el año de 1843. Y sin más, disfruten de este brebaje literario. Sin embargo, me dominé y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. La linterna se hallaba en mis manos, también inmóvil. Me esforzaba en mantener el rayo de luz sobre el ojo.
Al mismo tiempo, la infernal palpitación de aquel corazón era cada vez más fuerte, más apresurada y sobre todo más sonora. El pánico del anciano debía ser tremendo. Este latir, ya lo he dicho, era más fuerte a medida que transcurría el tiempo. ¿Me oís bien? Ya os he dicho que yo era nervioso, realmente temible, silencioso. Y entonces, en plena noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo que se apoderase de mí un irresistible pavor. Durante algunos minutos me contuve y permanecí tranquilo, pero la pulsación se había cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar y era que una nueva angustia hacía presa en mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Lanzando un gran alarido, abrí de repente la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, uno solo. En un momento le derribé al suelo, depositando sobre su cuerpo todo el peso del hecho. Entonces sonreí, complacido, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos el corazón, sin embargo, latió con ahogado sonido. No obstante, ya no me atormentaba. No podía oírse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba a su pecho y estuve así durante algunos minutos. No advertí latido alguno. Estaba bien muerto. En adelante su ojo ya no me atormentaría más. Bueno, espero que este les haya resultado un momento divertido y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartir con ustedes. Siempre será bueno para mí guiarlos por los caminos del terror. Esto fue Cuentos de Terror para Principiantes con su servidora Sandra Delgado. No olviden, si tienen algún tipo de duda o demás, pueden escribirnos y también pueden compartirnos a través pues de este canal todas sus sugerencias, comentarios y algunas recomendaciones literarias. Nos veremos en la próxima. Que tengan dulces sueños. Adiós.